En el libro de Levítico nosotros encontramos mucha información que nos ayuda para tener una vida de acuerdo a la voluntad de Dios el día de hoy. La vez anterior estuvimos hablando al respecto y si usted no estuvo aquí, pues le recomiendo que busque ese mensaje de la semana pasada para que se ponga, se le haga más familiar el texto. La palabra de Dios aquí en Levítico nos dice mucho, nos habla mucho acerca de la santidad. No, mucho. Y nos da varias leyes que promueven la santidad en el libro de Levítico. Ahora, la pregunta que nos quedamos nosotros a medias de responder, al menos en algunos de nosotros, es ¿por qué? ¿Por qué ser santos? Pues en todos los versículos del mismo libro de Levítico y en las demás partes donde se nos exige que seamos santos, como el capítulo 20, versículo 26 de Levítico, dice así: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, ahí está la respuesta inmediatamente. ¿Por qué hay que ser santos? Porque Jehová es santo y ese Jehová santo apartó al pueblo para que sea de él. Y es por eso que tenemos que ser, pues, santos. Totalmente diferente al resto del mundo. En el capítulo 20, versículo 7, dice: santificaos, pues, y sed santos, porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. La base para ser santo es Dios. La base para buscar esa diferencia al resto del mundo, la base para estar apartado a la maldad, a la corrupción del mundo, está en Dios. No en la religión, no en los credos, está en Dios. El fundamento entonces no es humano, es celestial, es divino. Hay que ser santos porque Dios es santo. Y luego la pregunta viene, bueno, ¿cómo puedo ser diferente a los demás? ¿Cómo puedo ser santo? ¿Cómo le puedo hacer para tal cosa? ¿Cómo logro ser diferente si yo me parezco tanto al resto de la gente que nos rodea, soy igual que el resto de la generación de este tiempo? Y la palabra de Dios en Levítico capítulo 20, otra vez, del 23 al 25, dice así: no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Pero a vosotros os he dicho: vosotros poseeréis la tierra de ellos y yo os la daré para que la poseáis por heredad. Tierra que fluye leche y miel, yo Jehová vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Bueno, pues la explicación aquí está fácil. Dice, ¿cómo le hago? Pues no andes en las prácticas de las demás gentes. No andes en las prácticas de las demás personas. Y entonces eso explica la ley o los detalles de la ley que se nos dan las palabras de Dios. La semana pasada hablamos de varias leyes que están en el libro de Levítico y esto explica por qué. Cada una de las leyes que Dios escribió en Levítico la dio para ser diferentes al pueblo, porque la gran mayoría de las veces esas leyes, si no se cumplían, estaban imitando la idolatría o la inmoralidad o la injusticia de aquellas personas. Entonces, eso tenía que ver con todas las leyes. Estaba siendo un reflejo de la inmoralidad o de la injusticia o de la idolatría de aquellos pueblos. Entonces Dios dice, ¿cómo ser santos? No andes igual que el resto. No practiques las cosas que ellos hacen, porque estas naciones paganas que los rodeaban eran
pues eran gachas, eran malas, eran inmorales. Y por eso usted ve cada detalles. Usted dice, ¿por qué Dios puso detalles como que cosas que usted diría es lógico? Cosas como no le veas la desnudez a la mujer de tu padre. Pues es lógico, usted diría. Pues es que sí lo practicaban las otras naciones. No le veas la desnudez a tu tía. Pues es lógico, pero sí lo practicaban las otras naciones. Y cada vez que usted está viendo las leyes, usted tiene que recordarse Dios para ser diferentes a las naciones que lo rodeaban, porque esas naciones tenían todas esas prácticas sumergidas con inmoralidad, idolatría e injusticia. Cosas que, pues, no nos hace santos. Una palabra que se confunde mucho con santidad es perfección. Y el ser diferente nos está llevando a la perfección, pero no es la misma cosa. Le estamos tirando a ser perfectos, pero no hemos llegado. Pero le tiramos a ser perfectos mientras buscamos la santidad. El caso es que Dios hace un pacto con Israel, bros. Y ustedes lo escucharon aquí. Dios le dice a Israel, yo te voy a dar estas tierras que fluyen leche y miel, pero tú tienes que ser diferente a ellos. A ellos se las quito por su inmoralidad, por las cosas abominables que han hecho. Es el pacto de Dios con Israel. Nosotros somos del nuevo pacto. Y el nuevo pacto no tiene que ver con terrenos de 20 por 20. El nuevo pacto tiene que ver con una vida eterna. Es importante entender eso. Antiguo pacto es Israel. Es para ellos. El nuevo pacto es para todo aquel que lo quiera agarrar. Y tiene que ver con nacer de nuevo, con una vida nueva, con el poder del Espíritu Santo que habite entre nosotros. Entonces, si Dios es santo, bros, y nosotros somos santos, entonces podemos estar juntos, o sea, podemos estar con Dios. Si Dios es santo, nosotros somos santos. Si Dios es perfecto, nosotros somos perfectos. Si Dios es diferente a la corrupción, nosotros somos diferentes a la corrupción. Podemos estar junto con Dios. Y resulta que cuando usted va a la palabra de Dios, Dios le dice al pueblo de Israel que le hagan un tabernáculo en Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y esa era la idea, para estar juntos. En el capítulo 25, versículo 8 de Éxodo, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. ¿Por qué? Ahora, esa es la intención, ¿no? Vamos a habitar juntos. Dios habita en medio de su pueblo, de la alabanza. Y usted sabe, ¿no? El caso es de que, pues ellos construyen el tabernáculo. Dios les dijo, construyanme un santuario. Ellos le construyen el tabernáculo. Y el tabernáculo, todo es con detalle, con lujos de detalle. Está aquí y todo alrededor están las naciones de Israel. O sea, Dios está en medio, el tabernáculo pues está en medio y las naciones están desparramadas. Todo da vueltas alrededor del tabernáculo de Dios. ¿Qué? O sea, era una tienda, para que lo entienda, tabernáculo, una tiendita. Y las tribus de Israel, también otras tienditas. Era un templo móvil. Pues resulta que dice el capítulo 40 de Éxodo, versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¡Uy! Bajó Dios ahí a habitar en medio de su pueblo. Bajó en medio, en el corazón de la ciudad. Pero pues, aunque Dios bajó a vivir en su pueblo, brother, algo no salió muy bien. La idea está en que Dios quiere vivir con los suyos, con sus hijos. ¿Se acuerdan el huerto del Edén? Dios se paseaba en el huerto del Edén. Qué cosa tan más bonita. Ahí donde vivían Adán y Eva. Ahí merito Dios se paseaba. Ahora Dios va a estar con su pueblo en este tabernáculo. Van a tener una relación bien chida, bien chévere, bien chidota. Pero dice aquí mismo en Éxodo capítulo 40, versículo 37.
y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Aunque el propósito de Dios es estar juntos, no podían estar juntos por causa del pecado. No podían estar juntos por causa del pecado. Y si usted puso atención en su Biblia, ese es el final de Éxodo. Así termina Éxodo. No pudieron tener esa relación. Dios estaba ahí, diríamos, al alcance a un tiro de piedra. Aquí estaba Dios y aún así, tan cerca y tan lejos. Aquí lo lueguito, pero tan inalcanzable. Por la perfección, la santidad, por la gloria, la magnificencia de Dios y la imperfección del ser humano. Y así terminó Éxodo. Entonces, si así terminó Éxodo, estamos viendo que el propósito de Dios es estar juntos, pero no pudieron por causa del pecado. Cierra el capítulo de Éxodo, el libro totalmente. Ahora comenzamos con Levítico. ¿Cómo comenzará el libro de Levítico? Comienza con instrucciones de cómo presentarse delante de Dios. Así comienza el libro de Levítico. Ante la inhabilidad o lo incapaz o lo inútil del ser humano de poder estar por sí mismo, por sus propias fuerzas, delante de Dios, Dios provee un cómo. Dios les muestra, diríamos, y les muestra con mucha intención y con mucha fuerza el camino o la manera de buscar ser diferentes al resto del pueblo. Entonces, brothers, cuando usted está leyendo la palabra de Dios, incluso Levítico, una de las partes que no hablamos es la ira de Dios, que se ve mucho en Levítico. Y la ira de Dios es algo que no es muy popular el día de hoy, porque todos queremos que sea Dios amor, que Dios sea paciencia y generoso. Y de cierta manera, la gran mayoría del ser humano que cree en la existencia de Dios, cree que se merecen eso. La gran mayoría del ser humano creen que se merecen que Dios los apapache y les dé. Y lo sabemos porque a quién les reclaman en cuanto las cosas van mal. A Dios luego le reclaman, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, le están diciendo, yo no me merezco esto malo que me está pasando, me merezco algo bueno. Y en el libro de Levítico, cuando las personas empiezan a portar así como arrogantes, engreídas, creciditas, Dios muestra su ira. Dios muestra su ira. Y Levítico nos muestra la ira de Dios como una respuesta santa y una respuesta justificada cuando se violan los mandamientos de Dios. Cuando se viola la ley de Dios. La ira de Dios no es desbocada o descontrolada como la ira del ser humano. La ira de Dios está bajo el control. Es una respuesta santa ante la maldad, la injusticia y la idolatría. Entonces fíjese nomás qué raro, ¿no? Dios da muchos detalles de cómo acercarse a Él. Y luego hay gente que simplemente le vale como y no le importa que eso, cómo se acerca a Dios, nomás quieren acercarse a Dios y creen que están agradando a Dios. Y Dios dice no. Si usted va conmigo a la palabra de Dios, en el capítulo 26 de Levítico, brothers, vamos a verlo. Luego comenzando el capítulo 26, del versículo 1 al versículo 13, bendiciones de la obediencia. ¿Qué obtienes si eres obediente? No si naciste como ser humano, es si eres obediente. Y luego del capítulo 14, de aquí de Levítico 26, hasta el 46, dice consecuencias de la desobediencia. Así dice Dios, y dio detalles de cómo obedecerlo. Y cuando usted empieza a leer las consecuencias de la desobediencia de Levítico 26, dice, por ejemplo, el versículo 16, enviaré sobre vosotros terror. ¿Qué está prometiendo Dios? Terror
extenuación y calentura que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla. Versículo 17, pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros. Versículo 22, enviaré también contra vosotros bestias, fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado. Versículo 25, traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto, y si buscareis refugio en vuestras ciudades. ¿Dónde estoy? Versículo 27. Si aún con esto no me oyeres, y lo repitió varias veces eso, si aún con esto no me oyeres, sino que procedieres conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados, y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Mi alma os abominará. ¡Wow! ¡Qué duro! O sea, Dios es amor, Dios es gentil, Dios dio muchas promesas, les voy a proveer, los voy a cuidar, les voy a dar esto, si me obedecen. Y si no me obedecen, los voy a dejar ahí a su destino. Oh, no, Dios no lo deja a su destino. Y si lo deja a su destino, es un destino que Él mismo diseñó. Si quiere irse por esa ruta, ¿no? Entonces, pues le puedo dar ejemplo. Otra vez, el mismo ejemplo que leí la semana pasada. ¿Ok? El año de reposo. En Levítico capítulo 25 vemos eso. Levítico 25, versículo 2. Mientras usted lo encuentra, yo tomo tantita agüita. En Levítico 25, 2. Dice la palabra de Dios, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás. Y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Es una ley fácil, segura, es una ley moral. Es una ley moral. ¿Por qué? Es inmoral estar sáquele, exprime la tierra. Y eso es lo que hacen el día de hoy, lo han hecho por años. Ellos lo hicieron siempre. Hasta que la tierra queda estéril y le empiezan a echar todo tipo de cosas, ¿cómo se llama eso? Fertilizante y químicos para que siga dando y siga dando y siga dando. Ellos lo hicieron. Nunca respetaron esta ley. Dios les dijo, trabájala 6 años, descánsala 1 año completo. Ni una sola vez guardaron esa ley. Ni una sola vez. Bueno, ¿cuáles eran las consecuencias que leímos en el capítulo 26? Si nos vamos al 26 otra vez, las consecuencias dijo en el versículo 33, vea. Consecuencias de no obedecer la ley, dice, a vosotros os esparciré entre las naciones. ¿A quién le está diciendo Dios esto? A Israel, también famosamente conocido como judíos o como hebreos. Hay diferencias entre una y otra cosa, pero la gente no la ve la diferencia. Le dice, si no obedecen, la consecuencia es a vosotros os esparciré entre las naciones y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y desiertas vuestras ciudades. Entonces la tierra gozará sus días de reposo.
todos los días que esté asolada, mientras vosotros estéis en la tierra de vuestros enemigos, la tierra descansará entonces y gozará sus días de reposo. Todo el tiempo que esté asolada descansará, por lo que no reposó en los días de reposo cuando habitabais en ella. ¿Cada cuántos años tenía que reposar la tierra? Se le conoce cada 7 años, ¿verdad? O sea, el séptimo año era día de reposo. 500 años después, esta nación a la que le está hablando Dios fue llevada cautiva a Babilonia. Ya pasamos esos libros, ya los estudiamos, pero esta nación es llevada, arrancada de su tierra y llevada a Babilonia. ¿Por cuántos años? Por 70 años. 500 años después de que Dios les dio esta ley, la nación es arrancada de ahí y es llevada por 70 años a Babilonia. Así que usted divida 500 entre 7. Si nunca le habían cumplido a Dios, ¿cuántos años le debían? 500 entre 7, 71.25, ¿no? Pero no hay que ser tan sangrones. 70, ¿verdad? 70, le debían 70 añotes a Dios. O sea, nosotros decimos, yo voy a hacer lo que me da la gana, a Dios lo voy a adorar así. No, Dios da detalles, brothers. La inhabilidad de obedecer a Dios era muy grande y ellos no pudieron obedecer lo más sencillo. Es el mismo del día de hoy. La verdad, nosotros, no todos, lógicamente no todos, varios de ustedes nacieron aquí. Pero la gran mayoría o muchos de nosotros venimos de otros países buscando money. Y muchos de nosotros acabamos trabajando 2 o 3 trabajos. Y hacemos billete. Que no, pues con 2 o 3 trabajos y con buena administración, o sea, no derrochando el dinero. Y se olvida la gente de Dios. Lo único que dicen es, ya cuando cumpla mis planes financieros, voy a dedicarle tiempo a Dios. Y es mentira, hay gente que están ya retiraditos, pasaditos y siguen buscando dinero, y piensan que Dios no les va a reclamar, ¿no? Pero no se puede generalizar, pero es muy posible que cuando actuamos así y vemos la vida, lo que hemos perdido, la familia, el matrimonio, posiblemente la salud o algunas otras cosas más, son consecuencias de que valoramos más las finanzas que a Dios. No más sin hacer juicio sobre nadie, ¿no? Porque nunca podemos generalizar sobre estas cosas. Pero sí vemos muchas veces que la gente valora más el billete que a Dios y siempre a Dios lo ponen como en segundo plano. Y entonces ni ellos descansan, simplemente diríamos efectos obvios, efectos secundarios de un cuerpo sobretrabajado, enfermedad. ¿Enfermedad? ¿Qué pasa? Se enferma. Efectos obvios de alguien que se le lleva trabajando y no atiende a su familia. Una familia quebrada. Divorcios, traiciones, engaños, abandonos. Es lógico, pues si te la pasas en la chamba. ¿Y quién está con tu señora todo el tiempo o viceversa? Alguien más. El caso es de que es obvio. Pero lo extraño de cómo somos rarones es que a quién le reclamamos cuando esas cosas suceden. ¿Sí? Le reclamamos siempre a Dios. Pero bueno, la inhabilidad de obedecer a Dios, por la cual no podemos estar delante de Dios, porque pues no lo podemos obedecer, no podemos estar delante de Él, demuestra con más fuerza la santidad de Dios. ¿Qué tan diferente es Dios a nosotros? No pudimos estar delante de Él porque no pudimos obedecerlo. ¿Le intentaron? Muchos sí le intentaron, pero no pudieron.
Pero, bro, el pueblo de Israel en Levítico pues estaban saboreando las bendiciones o intentando saborear las bendiciones terrenal otra vez. Nosotros el día de hoy con el nuevo pacto, que ese sí es de nosotros, estamos buscando saborear las bendiciones espirituales. Y muchas veces con las bendiciones espirituales vienen acompañadas algunas o muchas bendiciones terrenales. Pues tan solo la palabra de Dios dice bien claro que Dios es el que hace salir el sol sobre. Es una bendición poder ver el sol. Es una bendición terrenal. Pero, aunque ellos, fíjese, aunque ellos estaban desobedeciendo, no podrían decir, bueno, yo me voy a rascar con mis propias uñas. Si Dios no me quiere ayudar, que no me ayude. O no podían decir, bueno, yo lo voy a adorar a Dios como yo quiero. Si Él no lo acepta, ni modo, yo ya lo adoré. En realidad, habían consecuencias graves. La historia de los hijos de Aarón. Capítulo 10, por favor, de Levítico. Miren la historia aquí en el libro de Levítico sobre aquellos que quisieron hacer lo que les dio la gana, aunque parecía algo noble, aunque parecía algo bueno, aunque parecía algo espiritual, aunque dirían, ¿cómo no va a querer Dios esto? En el capítulo 10 de Levítico dice así la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Simplemente habla de la santidad de Dios también eso. Si Dios es santo, ¿cómo te vas a acercar a Él? Pues tiene que ser de la manera que Él te dijo que te podías acercar a Él. Tiene que ser de la manera que Dios mismo te reveló en su palabra. Si Dios es santo, lo más lógico, lo más inteligentito que podemos hacer es decir, ok, ¿cómo me voy a acercar a Dios? Porque las consecuencias son serias, es grave. No puedo hacer lo que se me da la gana. O sea, la ira de Dios se deja ver con la imperfección o la injusticia, la falta de santidad humana. Y Dios les había dicho exactamente cómo, brothers. La gente no puede decir el día de hoy, porque sí lo dice, bueno, sí pueden, pero no deberían decir. O sea, sí pueden físicamente, pero no. Usted entiende. La gente dice, pues a mí me gusta adorar a Dios así. Así le hacen el día de hoy. Pues a mí me gusta brincar como si, no sé, trajera algo. Y así voy a adorar a Dios. A mí me gusta en esa iglesia porque ahí tiemblan y ahí se caen y ahí hacen la y ahí. Y yo nomás le digo a la gente, sí, pero ¿cómo te dijo Dios que lo adoraras? ¿Cómo te dice la palabra de Dios? Y la gente ahorita toma la Biblia muy como opcional. Voy a ver qué quiero agarrar y qué no. Pero es muy peligroso eso. Es muy peligroso porque vemos que Dios da detalles, lujos de detalles en cada cosa. Cada vez que Dios le ordenó a su gente hacer algo, le dio detalles del material, del tamaño, de los adornos, de todo. ¿Se acuerda que hablamos la semana pasada? Los sacerdotes tenían que estar vestidos, limpiados, elegidos, con lujo de detalle. Entonces, el día de hoy la gente podría decir eso, pues yo adoro a Dios como me gusta, pero no funciona. No es voy a adorar a Dios como yo quiero, voy a adorar a Dios como Él quiere. Como Él quiere. Y la verdad, pues algunas de las adoraciones que hoy se dan en algunas de nuestras iglesias, sí las podríamos encontrar en la Biblia. Sí podríamos encontrar algunas de las adoraciones que hoy se dan en los servicios de las iglesias cristianas. O sea, cuando empiezan a brincar y caerse y revolcarse. Y yo lo encuentro esa historia en el libro de Reyes, en el monte Carmelo.
Pero los que estaban haciendo todo eso y hasta arrancándose sus vestidos no eran cristianos. No eran hijos de Dios, de Jehová. Eran los profetas de Baal. No eran los profetas de Dios. O sea, cuando la gente en un servicio se cae, que, ¡oh! y cae la persona. Cuando cae la persona y que ay, quedó en shock la persona y queda para atrás. Yo sí lo encuentro en la Biblia eso, pero no lo encuentro en los hijos de Dios. Yo eso lo veo en cuando fueron a arrestar a Jesucristo y dijeron, ¿quién es? Y Jesús dijo, yo soy, y salió una fuerza delante de Dios y todos los enemigos de Jesucristo cayeron para atrás. Dice la Biblia, cayeron de espalda. No los discípulos de Jesucristo. Los enemigos de Jesucristo cayeron rechazados. Es un rechazo de Dios. Sí lo vemos en algunas otras partes. Incluso cuando Pablo iba en camino a Damasco, la famosísima conversión de Pablo. Cuando cayó Pablo fue porque fue rechazado. Estaba siendo confrontado. Y después de ahí no volvió a caer Pablo. Una vez que Pablo se arrepintió, hizo las paces, no volvió a tener ese rechazo. Entonces, eso es simplemente todo. ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Como tú quieres o como Dios quiere? Los hijos de Aarón, pues hicieron lo que nuestros brothers, algunos hacen, ¿no? Lo que me da la gana. Y no salieron las cosas bien, ¿no? Dice que salió fuego de delante de Jehová y los quemó. Y si usted sigue leyendo, pues es obvio que murieron, ¿no? No les quemó las manos, los achicharró, los tostó. Dios es santo. Así que la manera en que tú te acercas a Dios, Él ya le eligió cómo. Te da detalles de qué, quién, cómo y cuándo para adorarlo. ¿Qué, quién, cómo y cuándo? No deja nada a tu imaginación. Dios no nos dice ahí como quieran. No, nos da detalles. Entonces, tienes que preguntarte, ¿qué instrucciones nos da Dios para acercarnos a Él? Y las vemos, ¿no? Las vemos en la palabra de Dios. Pero, bros, hay una ley, debido al tiempo, ¿no? Hay que avanzarle. Yo creo, aquí sí es opinión personal completamente, a lo mejor también lo otro, ¿no? Pero yo creo que hay una ley que es la más difícil de todas las leyes que dio en Levítico, es la más difícil de obedecer. Y esa ley está en el capítulo 19, versículo 17 al 18. Es más difícil, según mi criterio, que cualquier otra ley. Y dice en Levítico 19, 17 al 18. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Entonces, pues a la gente no se le hizo tan difícil dejar de comer puerco. La gente no se le hizo tan difícil dejar de comer ciertos alimentos. Posiblemente yo me imponga algún día no comer queso o chocolate. No es tan difícil, brothers. A la gente no se le hizo tan difícil en realidad el vestirse de cierta manera o el cantar tales canciones. Pero amar al prójimo estaba más difícil que en chino. Y todavía está más difícil que en chino, brothers. El versículo 34 del versículo 19, fíjese, del capítulo 19, 19:34. Como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo. Dios les dijo, amen al extranjero como si fuera uno de ustedes.
También eso, ¿no? El caso es de que nosotros vemos que ellos no pudieron lo otro, iban a poder eso, que yo creo que es lo más difícil que hacer. Está fácil fingir, mira, aquí venimos y a lo mejor usted, no todos, yo sé que hay algunas personas aquí que no tienen pero estoy generalizando. A lo mejor a alguien de aquí le cae gordo a alguien, no digamos nombres, nomás volteamos a verlo, ¿no? A lo mejor le cae gordo a alguien y entonces venimos aquí. Y es bien fácil pretender por unos minutitos, ¿no? Es bien fácil pretender, ay, la extrañé, ay, hija. Pero, y eso es lo que pasa en muchas iglesias el día de hoy. La gente pretende amar al prójimo. ¿Ok? Pretende, porque se ha sonado mucho, se ha escuchado mucho. En nuestros tiempos se oye mucho eso de hay que amar al prójimo como a ti mismo. Pero, brothers, en el tipo de vida que tenían los israelitas, ellos no pudieron fingir. Pues vivían con ellos. Vivían con ellos. Y entonces el fingir no fue fácil. No fue nada fácil. O sea, en otras palabras, a esa persona que usted batalla para tragar, llévesela a su casa por un mes. Y entonces va a estar difícil fingir por un mes, ¿no? Como dicen, el muerto y el... a los 3 días apenas. Por eso yo los visito nomás por 3 días. Y luego, vámonos. El caso, brothers, es que si usted va a la ley, ahí en Éxodo 20, si usted va a la ley aquí en Levíticos, usted se da cuenta que los primeros, hablando de la ley moral resumida únicamente, los 10 mandamientos, famosamente conocido como el decálogo de 10. Usted se da cuenta que los primeros 5 mandamientos es una relación entre usted y Dios. Los primeros 5. Y el quinto dirá usted, no, el quinto es honra a tu padre y a tu madre. Dios es su padre. ¿Sí me entiende lo que le digo? Tiene que ver directamente con Dios. Los primeros 5 es relación entre usted y Dios. Los próximos 5 mandamientos, relación entre usted y el prójimo. Así de sencillo. Entonces ellos no lo pudieron hacer. Cuando Dios le dijo, no matarás, pues no los mataban, pero sí les ponían una tunda que casi los mataban. Pero según ellos no pecaban porque no los mataron. O sea, lo dejé medio muerto. Pero medio muerto no es pecado. Así que según ellos, no pecaron. Cuando al Señor Jesucristo le preguntaron acerca de la ley, en Mateo capítulo 22, versículo 36 en adelante, así sucedió la historia. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién dijo que de esos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas? No lo dije yo. Lo dijo Jesús. En Gálatas capítulo 5, versículo 14, cuando Pablo está dialogando con estos brothers que estaban intentando hacer muchos, otra vez volver a la ley. Esa es la historia de Gálatas. Querían volver a la ley ritualista del Antiguo Testamento. El versículo dice así, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús, por qué Pablo dijeron esto? Porque esta ley, este versículo o estos versículos resumen toda la ley moral. Toda la ley moral. Si amas a tu prójimo, no lo vas a matar. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar, no lo vas a engañar. O sea, es bien lógico. Es bien lógico. Si lo amas, no vas a hacer eso. Pero Israel no pudo obedecer la ley. Israel no pudo. Daniel capítulo 9, para que vea que no ande con que el pastor está mintiendo, que no pudo.
Daniel capítulo 9, versículo 11. Fíjense qué tanto pudo Israel obedecer la ley. Daniel 9, 11. Todo Israel traspasó tu ley. Otra vez. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y la pregunta ahora es, ¿por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? Dirían algunos de hoy, yo creo que 2, 3 de ustedes han dicho, pues si ellos vieron, este mismo grupo de gente vio las plagas, ¿se acuerdan? ¿Cuál de todas las plagas, cuál lo impacta más a usted? ¿Cuál plaga? Los piojos. Uy, en mi pueblo hay muchos. El primogénito, las moscas, las ranas, las langostas, la sangre, el río en sangre. Ellos vieron todo eso. Y luego ellos vieron que se abrió el mar y pasaron en tierra seca. Y luego ellos vieron que salió agua de la peña y vieron que llovió maná del cielo, alimento, y que los seguía una nube en el desierto, pero nublado. Ay, babá, ¿cómo vas a batallar, no? Salió una nube, los seguía de día y de noche. Una columna de fuego. Y luego ellos vieron, sintieron, escucharon la presencia de Dios en el monte que temblaba y les temblaron las corvitas a ellos y el ruido, una tormenta como usted nunca la ha escuchado, así se oía. Y vieron cuando la gloria de Dios bajó en el tabernáculo. ¿Qué más le hacía falta al pueblo de Israel? ¿Por qué no pudieron con tanta evidencia? Si se dieron cuenta cuando se empezaron a rebelar contra Moisés y contra los líderes, y la tierra se abrió y se tragó a los de Coré, se tragó a todos ellos y ¡pum! Se volvió a cerrar la tierra. Y aún así no pudieron obedecer. ¿Qué les faltaba? Vayamos a Romanos capítulo 8, versículo 7. La hermana tiene toda la razón, eso les faltaba. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Dice, no se sujetan, pero pues tampoco pueden. ¿Dice así o no dice en su Biblia? A lo mejor esta Biblia está diferente, pero así dice. No se sujetan, pero tampoco pueden. En el capítulo 9 del 30 y 33 creo que lo explica todavía mejorcito de Romanos. Romanos 9 del 30 en adelante dice, ¿qué pues diremos? Romanos 9:30, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No se basaron en fe en Dios. Y cuando se apareció Dios, cuando encarnó Dios, no le tuvieron fe a Jesucristo, más bien fue piedra de tropiezo. Intentaron basar su salvación y sus bendiciones en obras, pero nunca pudieron. Brothers, ya me pitó la chicharra, así que aún hoy Dios quiere habitar en medio de su pueblo. Hoy Dios quiere habitar en medio de nosotros. Pero si hay pecado, el pecado nos separa. Usted vaya a la palabra de Dios y se da cuenta que es verdad. Dios nos hizo para que tengamos una relación con Él, una verdadera relación con Él. No de vez en cuando,
sino una constante relación con Él. Para que Él habite entre nosotros. Y usted otra vez puede leerlo en el Edén, en el tabernáculo. Ahí estaba Dios. Después en el templo de Salomón, ahí bajó la presencia de Dios. En la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, Juan 1:14 dice, y habitó entre nosotros. Dios quiere habitar entre nosotros. Y todavía la promesa final. Pero antes de la promesa final, la palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que Dios mora en nosotros. Pablo dice, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aún así apuntamos hacia la promesa final. La gran promesa está en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. O el cumplimiento de esa gran promesa. Apocalipsis 21:3 dice, oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la onda. Esa es la onda, que Dios quiere estar con nosotros. Habitar con nosotros, que estemos siempre juntos. Y es por eso que Dios puso un medio para que nosotros alcancemos la santidad. Dios vino a pagar por nuestros pecados con Jesucristo. Pagado. Dios envió al Espíritu Santo para que nosotros nos mantengamos en ese camino de santificación, que nos redarguye, que nos convence, que nos dirige, que nos capacita, que nos da poder. ¿Para qué? Para alcanzar ese nivel que necesitamos alcanzar para poder estar delante de su presencia. Pero no es con nuestro poder. No fue con nuestro poder pagar por nuestros pecados, sino es con nuestro poder el podernos santificarnos. Todo es con el poder de Dios y con la voluntad de Dios mismo. Así que de eso se trata Levítico. Aprendemos mucho Levítico. Nos habla mucho de ser santos porque Dios es santo. Ser diferentes a esos que están cerca de ti, a esos que te rodean, que no están buscando agradar a Dios. Pero voy a leerle un último versículo y ahora sí, con esto es mandamiento, un último capítulo le voy a leer. En Hebreos capítulo 4, versículo 11, vamos a leer hasta el 16, a ver si aprendemos algo más de esta cita. Para aquellos que piensan que ya no hay que obedecer, ¿no? Porque ya son santos. Eso nunca dice la palabra de Dios. Mas ahora con más ganas tenemos que obedecerle, porque ya tenemos al Espíritu Santo habitando entre nosotros. Como dijo la hermana, era lo que les faltaba a ellos. Hebreos 4:11. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los huesos, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. A diferencia del pueblo de Dios que no pudo acercarse al tabernáculo, nosotros sí podemos. Padre,